Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar el porcentaje de un número, así que vamos a ello. Los porcentajes se escriben de esta manera: 3% de 12 en este caso, de la cantidad que sea. ¿Qué significa este simbolito? Significa que yo tengo de una fracción cuyo denominador es 100, cojo 3 partes, ¿vale? Así, todos los porcentajes, como por ejemplo 30%, significan que están partidos de 100, es decir, vienen de una fracción cuyo denominador es 100. Las fracciones cuyo denominador es 100 se les llama porcentajes, ¿vale? Son como fracciones especiales. Pues vamos a hallar ahora el 3% de 12. Es lo mismo que hallar 3 cienavos de 12. Como ya sabéis, para hallar la fracción de un número es multiplicar esa fracción por el número. Es decir, 3 cienavos por 12. ¿Cómo operamos esto? Pues se multiplica el numerador por el número y se divide entre el denominador. Es decir, 3 por 12 y lo dividimos entre 100. 3 por 12 es 36 y si lo divido entre 100 me queda 0,36. De esta manera, el 3% de 12 es 0,36. Imaginaos que tenéis que hallar el 3% de 12 euros, pues ya sabéis que son 0,36 euros. Vamos con el ejemplo B. Para no hacer todo este lío, yo lo he hecho para así explicaros de dónde viene el porcentaje, pero podemos ir directamente a hacer esta operación, aprendiéndonos que un porcentaje se halla multiplicando el número que hay en el porcentaje, en este caso 40, por el número y dividiéndolo entre 100. Porcentaje por ciento por 100, ¿vale? Si realizo esta operación, 40 por 250, me sale 10.000 entre 100. Simplifico con los ceros y me queda 100 entre 1, que es 100. De esta manera, sé que el 40% de 250 es 100. Vamos a ver ahora unos porcentajes especiales, que son el 50% y el 25%. Son especiales porque son porcentajes que ahora vais a ver que este es la mitad y este es la cuarta parte. ¿Por qué? El 50% viene de 50 partido de 100. Y si yo lo simplifico esta fracción, me viene de... Vamos a factorizar los números, el de arriba y el de abajo. Lo vamos a hacer mentalmente, ¿vale? 50 viene de 5 por 10. Y el 10 se puede escribir como 2 por 5. Ya lo tengo factorizado. El de abajo, 100 es 10 por 10, que es lo mismo que 2 por 5, que es 10, por 2 por 5, que es 10. Simplifico los 5 y un 2. Arriba no me queda nada, que es un 1, acordaos, y abajo me queda un 2. Es decir, el 50% es lo mismo que un medio, que es la mitad. De esta manera, si tengo que hallar el 50% de 300, pues sé, antes de hacerlo, que va a ser la mitad. Sé que me va a dar 150, ¿vale? Y si tengo el 25%, viene de 25 partido de 100. Si factorizo el 25 es 5 por 5 y el 100, como hemos dicho antes, 2 por 5 por 2 por 5. Simplifico los 5 y me queda arriba un 1 y abajo 2 por 2, que es cuarto. Un cuarto es cuarta parte, ¿vale? Cuarta parte. De esta manera, si tengo que hallar, por ejemplo, el 25% de 200, pues ya sé que va a ser 50, va a ser una cuarta parte de ese 200.
Así, estos porcentajes podéis intuir, antes de poneros a hallar con operaciones, podéis intuir directamente qué es lo que os va a salir, sabiendo que el 50% es la mitad y el 25% es la cuarta parte. Ya hemos aprendido a hallar porcentajes. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.